Dios les bendiga. Mi nombre es Yediel Borboya y hoy estaremos viendo capítulo 13 de Primera de Samuel. Y aquí encontramos cuando menos tres cosas. La invasión de los filisteos. Vemos que Saúl reinó un año sin que nada peculiar pasara en ese tiempo, pero en su segundo año ocurrieron hechos que se registran precisamente en el capítulo 13. Durante más de un año dio tiempo a los filisteos para prepararse para la guerra y de alguna manera debilitar y desarmar a los israelitas, hablando de los filisteos. Cuando los hombres crecen en autosuficiencia, a menudo son llevados a la necedad. Siempre hay ventajas, y hay ventajas principales de los enemigos de la iglesia que derivan en la mala conducta de esos amigos confesos. Cuando por fin Saúl hizo sonar la alarma, el pueblo no fue a él. El pueblo desertó rápidamente. Insatisfecho con su administración o aterrorizado por el poder del enemigo, no sabía qué hacer. Entonces hace algo que no debe de hacer. Ofrece un sacrificio. Pero no nada más lo ofrece, no nada más que cree que es conveniente hacer un sacrificio, sino que él mismo lo hace. Cuando violó la orden expresa de Samuel, Saúl ofreció sacrificio sin ser Samuel, haciéndolo él mismo, no siendo ni sacerdote ni profeta. Y cuando fue acusado de desobedecer, se justificó por lo que había hecho sin dar señales de un verdadero arrepentimiento. Es decir, dijo, no, lo hice por esto y por esto. ¿No le ha pasado que a veces le dicen algo que de alguna manera está incorrecto, o que desobedeció, o que se equivocó, o que tuvo un error, y busca en algún momento justificarse? Somos dados a eso. Tenemos que tener cuidado. Y lo mismo le pasó a Saúl. Quería que este acto de desobediencia pasara como un ejemplo de su prudencia y prueba de su piedad, manifestando algo que a lo mejor no era. Así que si un hombre es despojado de su piedad interior, posiblemente hace resaltar muchos los actos religiosos externos. Es decir, me considero piadoso y como soy piadoso voy a hacer esto, que se pueda ver. Pero son actos religiosos, realmente no nacen del corazón. Entonces Samuel acusa a Saúl y le dice, en lugar de ser mi amigo, eres mi enemigo. Así que los que desobedecen los mandamientos de Dios pueden de alguna manera hacerse necios ellos mismos y contra Dios. ¿Y el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es insensatez, es falta de sabiduría, pero de nosotros como hijos de Dios necesitamos estar en una disposición para obedecer a Dios. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, y nuestra conducta va a manifestar si estamos obedeciendo a Dios, o como también nuestra conducta nos va a descubrir si estamos obedeciendo a Dios. Así que los hombres no ven sino el acto externo de Saúl, en este caso, que parece pequeño, pero Dios ve que lo hizo por incredulidad y desconfianza de la providencia de Dios sobre su pueblo, sobre su autoridad como rey y sobre su justicia. Finalmente hay una rebelión a la luz de su propia conciencia. Podemos decir que bendito nuestro Salvador, que nunca llevemos nuestras pobres ofrendas o nuestras supuestas ofrendas de paz sin mirar el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente,
que nada más se puede hacer, porque lo que Él hizo es suficiente para redimirnos, para salvarnos, para renovarnos, para cambiarnos. Solo Él es nuestra paz. Solo Él pudo y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Así que necesitamos con actos internos manifestar nuestra obediencia, porque finalmente los externos se manifestarán porque hay un cambio radical en el interior. Ciertamente, los políticos y la política en los gobiernos manifiesta sus intenciones o su posición. En este caso, los filisteos tenían una política. Cuando los filisteos tuvieron poder, no solo impidieron que el pueblo de Israel fabricara armas de guerra. Si lee el capítulo se dará cuenta que no les dio chance, pero también los obligaron a depender incluso de lo que necesitaban para vivir, para trabajar, que eran los instrumentos de labranza. Podemos decir que en este caso Saúl fue un político de pocas cosas, o que hizo pocas cosas al principio, como mucha paz, mucha tranquilidad, pero después viene la tempestad. Y él, pudiendo haberlo arreglado en más de un año, no lo hizo. La falta del sentido verdadero siempre nos acompaña, o siempre acompaña a la falta de gracia. A veces pensamos que los pecados son pequeños y que no tienen consecuencias muy graves, pero déjeme decirle que los pecados pequeños muchas veces pueden tener consecuencias peligrosas. Sí es cierto, Israel se había convertido en una nación miserable. ¿Por qué razón? Porque no se podía ni siquiera defender. Imagínense estar desprovistos de la armadura de Dios que Él nos ofrece. Así que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los embates del enemigo. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Así que, sí, cierto, la política de estos filisteos era desarmarlos y dejarlos a merced de. Y a veces pareciese que el enemigo quiere hacer lo mismo con nuestras vidas, dejarnos a su merced y que dependamos totalmente de lo que Él nos puede dar y ofrecer, cuando Dios nos ofrece vida eterna. Así que recurramos a Dios siempre y no pensemos que las cosas pequeñas o los pecados pequeños no pueden hacer mucho. Recuerde que una sola pizca puede leudar toda la masa. Así que no dejemos que el pecado arruine nuestra vida. Fue un gusto estar con ustedes, iglesia. Dios les bendiga.